Hola, mi nombre es Ángelo Contreras, del área de Mercado de Valores, actualmente estudiante, y se explicarán algunos puntos básicos del tema, que en representación al trabajo que hicimos. Empezamos con los bonos, los cuales son instrumentos financieros que suelen ser emitidos para obtener fondos directamente de los mercados capitales. Los bonos corresponden a una promesa de pago que pueden emitir los estados, siendo estos gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales. Las empresas privadas también, como empresas industriales, comerciales y de servicio. Las instituciones y supranacionales. Las características son, los emisores de bonos se involucran en la financiación de la deuda, tomando dinero prestado de los inversores. También al negociar los bonos, a los inversores se les promete la devolución de su dinero principal, justo con los intereses. Y también un bono con un vencimiento de un año es mucho más predecible que un bono con un vencimiento de 20 años y por lo tanto menos riesgoso. Cuanto mayor sea el vencimiento, mayor será la tasa de interés. Este está clasificado, los bonos, como bonos simples, los cuales son aquellos que le permiten al tenedor aportar capital en una empresa y adquirir parte de su deuda, recibiendo intereses y cobrando el capital invertido al vencimiento. Están los bonos públicos, los cuales son aquellos que emite una institución del Estado para financiarse. Y por último, los bonos canjeables, que pueden ser canjeados por acciones ya existentes en la empresa u organización en un lugar del capital. La forma de emisión y negociación en la bolsa sería, como concepto, las emisiones de bonos pueden estar liberadas por instituciones financieras privadas, como sociedades, bancos, etc., o por organismos públicos como los bancos centrales, los bancos públicos, entre otros, y suelen ser de interés para los tenedores de capital que desean proteger sus activos contra la inflación o ponerlos y generar ingresos. Las acciones. Las acciones son los valores con los que se comercializaba en la bolsa y representan la parte en la que se divide el capital de una sociedad o una empresa. Las características, son la liquidez, las cuales transferirlas es un procedimiento que puede ser realizado con cierta facilidad y el propietario de dichas acciones quiere venderlas rápidamente. Están los riesgos, que son las acciones en bolsa que están sujetas a cambios en su cotización. Es una situación que puede presentarse incluso aunque se haya estudiado el mercado. Y por último están los precios de mercado, los cuales son un valor que se calcula objetivamente, dado que depende del valor de mercado de la empresa y la ley de la oferta y la demanda. La clasificación. Las acciones pueden clasificarse en cotizadas, las cuales son las acciones cotizadas en la bolsa, son intercambiadas de un mercado secundario oficial, como la bolsa, y las no cotizadas, que son acciones para las que hay que buscar un comprador de forma personal, ya que no figuran en la bolsa. El basamento legal, según el artículo 46, definición de valores, según el decreto número 6211, mediante el cual se dicta el decreto con el rango, valor y fuerza de la ley del mercado de los valores. La forma de emisión y negociación de la bolsa sería que, como contexto, la emisión de las acciones en la bolsa de valores es realizada por el dueño de dichas acciones y para ello debe cumplir con una serie de requisitos. Por otro lado, la negociación se lleva a cabo a través de los corredores de bolsa. Estos hacen su labor contactando a los interesados en comprar, como por ejemplo los demandantes, con los que quieren vender, los cuales son los emisores, perfeccionando las operaciones y además recibiendo una comisión por sus servicios durante el proceso. Las obligaciones. Como concepto de obligaciones son entendidas como las que son las emisiones de deuda que habitualmente realizan las empresas o administraciones públicas denominadas en este segundo caso deuda pública. Estas obligaciones también suelen ser conocidas como bonos. Las características de las obligaciones. Todas las obligaciones tienen una serie de características en común, entre las que se encuentran en las siguientes. Ágil y economía en comparación de los préstamos concedidos por las entidades de crédito como forma más habitual y tradicional de la financiación, y no suponen ceder el control de la empresa. Esto es una gran ventaja respecto de las acciones o las participaciones en caso de que la emisora sea una empresa. Regulación oficial. Al igual que los otros productos financieros, las obligaciones cuentan con ciertos elementos válidos de forma oficial, como son la fecha valor, el importe
el tipo de interés que genera y la fecha de vencimiento. La clasificación de las obligaciones entre estas están las obligaciones convertibles, que son los bonos convertibles o bonos que pueden ser convertidos en acciones de capital de la empresa emisora después de un periodo predeterminado de tiempo. También existen las obligaciones no convertibles, las cuales son simplemente obligaciones regulares, no se pueden convertir en acciones de los responsables de la empresa. Estas son obligaciones sin la función de convertibilidad que se les otorga. La base legal, según el artículo 24 de las obligaciones de los miembros de la Bolsa de Valores, según el decreto número 6211, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de ley del mercado de valores. La forma de emisión y negociación legal de la bolsa, de las obligaciones, son que las obligaciones en la bolsa le permiten a cualquier empresa recibir dinero a cambio de unos intereses que debe pagar con una fecha de vencimiento. Por ende se le llaman obligaciones, ya que el ente emisor está obligado a devolver el monto recibido en ese lapso. Pasamos a las permutas. Como concepto de permuta se entiende que es un negocio de contrato la cual dos personas deben cambiar una cosa por otra, siendo esta llamada trueque. Normalmente está desapareciendo este método de control, pero en ciertos lugares aún se efectúa. Las características de las permutas son que entre ellas están los contratantes deben ser propietarios del bien mueble o inmueble que intercambiarán del contrato, que se obligan a devolver el bien recibido. También está, al celebrarse el contrato de permuta, se transmite la propiedad a la contraparte del bien material del intercambio. También implica reciprocidad, ya que produce iguales derechos y obligaciones para los permutantes. Las bases legales, según el presidente Plutarco Elías Calles en el Código Civil Federal en el artículo 2327, la permuta es el contrato por la cual uno de los contratantes obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250, lo cual cita que el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte del dinero y parte del valor de otra cosa. El contrato será de venta cuando la parte del numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte en numerario fuera inferior al contrato, será permuta. ¿Cómo se emitiría esto en un negocio? La permuta tiene un contrato, aquel contrato por el que cada una de las partes se obliga a dar un bien o un derecho para recibir otro bien o derecho a cambio, normalmente sin mediar intercambio dinerario. Un ejemplo de contrato permuta sería un intercambio de solar por la futura vivienda que se construirá en él. Muchas gracias y feliz tarde.